El mensaje de hoy se titula ¿Cómo es un cristiano? Y nuestro texto va a estar en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al versículo 13. En versículos anteriores de este pasaje, Pablo estuvo hablándole a Timoteo de que en los postreros tiempos, en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Habrán muchos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, una cantidad de malas conductas que menciona. Pero ahora el apóstol Pablo va a hablar de las señales de los creyentes piadosos. Y el primer punto que Pablo nos menciona es que un cristiano es aquel que sigue ejemplos piadosos. El versículo 10 empieza diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En el otro versículo va a mencionar otras dos conductas, pero voy a mencionar estas por el momento. Esas palabras, pero tú, me llama la atención, porque dice, van a haber hombres malos, Timoteo, van a haber personas de veras terribles, pero tú has marcado las diferencias. Otros siguieron las malas conductas de otras personas, pero Timoteo se atrevió a hacer algo diferente. Se atrevió a no ser un joven del montón. Fue diferente a otros en seguir ejemplos piadosos. Cuando él dice has seguido, esa palabra seguido se puede interpretar también has mirado. Tú has observado, has investigado, has tomado como modelo, has copiado las conductas mías. Timoteo fue un joven que tuvo la oportunidad de ver de cerca el ejemplo piadoso del apóstol Pablo. Tanto estuvo cerca de él y tanto lo estudió y tanto lo miró, tanto lo observó, que la vida de Timoteo fue conformada a la vida de Pablo. Es decir, que Timoteo fue verdaderamente un discípulo de Pablo que se convirtió en un seguidor de él y siguió el ejemplo del apóstol Pablo, siguió sus pasos piadosos. Y ahora Pablo le dice, ¿en qué lo ha seguido? Número uno, dice, en la doctrina, o sea, en la enseñanza. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Sabe usted? El cristiano verdadero es aquel que sigue la enseñanza piadosa de la palabra de Dios. No se relaciona con doctrinas de falsos maestros, ni sigue doctrinas falsas porque él la conoce la doctrina, está consciente de lo que es el mundo, de lo que es el pecado, lo que son los engaños del pecado. Sabe perfectamente, de acuerdo a la palabra, quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Conoce de lo que es la salvación, de la vida cristiana, de la iglesia, del futuro. Observa y sigue a quienes viven santamente. Y luego Pablo dice, tú conoces y has seguido mi doctrina, pero también has seguido mi conducta piadosa. El cristiano es aquel que tiene una conducta piadosa y la conducta piadosa va a surgir de la buena enseñanza. Al conocer la buena enseñanza y esa enseñanza la practicamos, va a aparecer entonces lo que es la vida piadosa. Vamos no solamente a conocer, como Judas, que fue un discípulo del Señor, enseñado por Jesucristo, que fue de confianza de Cristo, fue el tesorero del Señor, hizo muchos milagros, sin embargo, fue un traidor. ¿Por qué razón? Conocía la enseñanza, pero no tenía una conducta piadosa. No se trata nada más de conocer la enseñanza, de conocer la palabra, pero que esa palabra se haga vida en nosotros y nuestra conducta piadosa sea el resultado de la enseñanza que tenemos. Luego dice que ha seguido mi propósito. Dice, o sea, Pablo era un hombre de propósito, de metas. Y Timoteo dice que también siguió el propósito de Pablo. Es decir, que nosotros tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta, cuál es, como decía Pablo, el premio de la soberana vocación, cuál es la meta suprema de nuestra vida. Nuestro objetivo en la vida es ser semejantes a Cristo, parecernos a Él en su carácter y cumplir con su misión que Él tiene para nosotros en la tierra, dar a conocer su nombre en la gran comisión, tener un norte bien establecido, saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Tenemos que saber que los hijos de Dios tenemos el privilegio de que un día estaremos con Cristo y nos interesa mucho el asunto de vivir, representar bien a Cristo aquí y estar con Él por toda la eternidad. Luego le dice Pablo, tú también has seguido mi fe en Dios, o sea, mi fidelidad. Ese es otro punto muy importante. El cristiano es alguien que tiene fe.
Es alguien que tiene una confianza completa en Dios, una creencia en sus mandamientos a los cuales Él es fiel. La fidelidad es algo muy importante que seguir. Y luego dice Pablo, también tú has seguido mi longanimidad. Longanimidad quiere decir largura de ánimo, quiere decir grandeza de alma, paciencia con respecto a las personas, soportar cuando uno es provocado por otras personas, tener una largura de ánimo, no rendirse nunca sin importar quién nos ande provocando. ¿Somos así nosotros, longánimos? Si todos fuéramos así, que tuviéramos una grandeza de alma, pero muchos, como dice alguien, somos de mecha cortita, se nos sube rápidamente el azúcar, ¿verdad? Y rápidamente nos molestamos, pero necesitamos seguir esos ejemplos de largura de ánimo, de largura de alma. Luego dice Pablo, tú también has seguido mi amor. Este amor que menciona aquí Pablo se refiere a la actitud que Dios tiene hacia los hombres. Como dicen los griegos, ese amor ágape. Es la actitud que soporta todo lo que a uno le hacen. Es una actitud que niega a amargarse, que busca solamente el bien de las demás personas. Pablo dijo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Y no importa si es tu enemigo, dale de comer, dale de beber, haz bien a los que les hacen mal. Amor, dice Pablo, tú has seguido, Timoteo, mi amor de Dios, tú lo has seguido. Y número 7, Pablo dice, tú has seguido mi paciencia. Es decir, que un cristiano es alguien que tiene paciencia. Es decir, aquí paciencia significa resistencia, significa fortaleza, determinación, constancia, perseverancia. Algo que cuando vienen las dificultades, el cristiano no cae sucumbido ante ellas, sino que a las dificultades las conquista, las vence. Él sabe que Dios está permitiendo aquellas pruebas y que Dios le está enseñando más paciencia a través de las mismas pruebas. Como dijera Pablo también a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, el cristiano es aquel que imita el ejemplo de los pacientes. Imita a aquellas personas que tienen mucha paciencia, no a los que son impacientes. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice aquí que un cristiano soporta las persecuciones. El verso 11 y 12 dice, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo fue conocido por Timoteo, y cuando Timoteo conoció a Pablo, Timoteo todavía no era un llamado a ser ministro como cuando Pablo lo estableció en el ministerio. Timoteo lo vio mucho antes de ser llamado, como digo, por Pablo a ministrar. Él se dio cuenta, le recuerda a Pablo, cómo en Antioquía lo expulsaron de la ciudad, cómo en Iconio tuvo que huir para salvarse, y cómo en Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo perseguían constantemente y el Señor, dice, lo libraba. Pablo nunca dejó de testificar y Jesús nunca dejó de librarlo. No de la persecución, porque aquí vemos que Pablo está siendo perseguido. Pero lo que quiere decir es que Dios lo fortalecía durante la persecución y de eso Timoteo se daba cuenta. Claro, quizá Pablo está pensando también de que un día el Señor va a sacar al cristiano de este mundo de sufrimientos y lo va a tener en su reino glorioso, donde ya no va a haber más llanto, clamor ni dolor. Pero el cristiano, dice Pablo, debe saber que por muy fiel que sea, va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero no es como el resto del mundo. No vive según la manera del mundo y por eso el mundo lo aborrece, lo ridiculiza. Por eso el mundo se burla de él. Porque el cristiano no se conforma a esas vidas torcidas, a esas vidas inicuas. Y la gente impía pues no quiere saber nada de Dios. El mundo se rebela en contra de la justicia de Dios. Si alguna vez buscan a Dios, lo buscan como que Él fuera un abuelo supremo, pero no para hacerle fieles a Él ni nada de esas cosas. Pero Pablo dice a Timoteo, tú tienes que saber que hay persecuciones para los hijos de Dios porque no se ajustan a los patrones, a los moldes de este mundo. No se ajustan al hombre light, al hombre cool, como dicen por aquí, que solamente busca el placer y el placer y el placer. Entonces, el cristiano verdadero es alguien que también, en tercer lugar, se cuida de los malos hombres. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
¿Quiénes son los malos hombres y quiénes son los engañadores que se mencionan aquí? Los malos hombres son esas personas que se oponen a la justicia, se oponen a la moral, viven vidas inmorales, viven vidas impías. Gente que maldice, que miente, que roba, que daña, que vive en los placeres carnales, que vive en la inmoralidad. Ahora, los engañadores son aquellos impostores, son aquellos seductores que viven a veces dentro de la iglesia, pero que son hipócritas, que profesan ser cristianos, que asisten a la iglesia por lo que puedan obtener de la iglesia, que buscan la iglesia buscando alguna aceptación, buscando alguna buena imagen. Son personas que buscan prebendas personales, que buscan popularidad, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo que tanto los malos hombres y los engañadores, dice aquí, irán de mal en peor. Se volverán cada vez más malos, irán cayendo más y más en el hoyo sin fondo del abismo del pecado. Cada día serán más impíos, más ingobernables, más orientados hacia los placeres. Cada día serán más inmorales, más impuros, más adictos a los vicios, más orientados a las fiestas mundanas, más egoístas, más sanguinarios, más violentos. Seguirán, dice, siendo más engañadores. Pero un día también otros vendrán y los engañarán a ellos. Vivirán engañando y siendo engañados. La situación de los engañadores y de los hombres malos es una situación muy triste y complicada, porque terminarán bajo la guadaña del engaño. Como aquel hombre Amán en la Biblia, Amán, que hizo una horca para matar a Mardoqueo y sirvió para él mismo. Según él, que le iba a hacer daño al Hijo de Dios, y él terminó siendo ahorcado. Muchas personas serán religiosas, profesarán conocer a Dios, pero con su vida negarán la eficacia de la piedad. Vivirán engañados en su creencia y creerán que así son aceptables delante de Dios. Algún día, dice la Biblia, que en el juicio de Dios, el Señor llamará a esas personas a cuentas y le dirá, ellos le van a reclamar, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros y tantas cosas. Y Él le va a decir, yo a ustedes nunca los conocí, obradores de maldad. Corinto fue una ciudad muy populosa, fue una ciudad que tenía todo lo que el arte podía aportar para la diversión. Todo lo refinado, lo grosero para servir a los placeres, al pecado, lo tenía Corinto. Era una de las ciudades más lujuriosas y disolutas del mundo, de excepcional inmoralidad. Pero lo que hoy queda de Corinto solo son algunos restos, algunos pedazos de edificio tirados. ¿Por qué razón? Porque Corinto engañó a tantas personas y terminó siendo engañada. Hoy solo hay unas pocas ruinas. Esto nos ilustra el fin de la inmoralidad, el fin de la suciedad. La única forma de ser realizados en este mundo es ser aceptados por Dios. Cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, cuando vivimos sus caminos santos establecidos en su palabra, entonces ahí está la realización del hombre. Quienes usan la religión para sus propósitos se engañan a sí mismos. Quienes se preocupan de andar engañando personas terminarán siendo engañadas. Quienes engañan recibirán ese poder engañoso que los va a destruir. El que usa el engaño como un arma será degollado por la espada del engaño. Por eso Pablo le dice a Timoteo y nos lo dice a nosotros, pero tú sigue los ejemplos piadosos, santos y rectos, soporta las persecuciones con la ayuda de Dios y cuídate de la gente mala y seductora. Vivamos vidas comprometidas con Cristo y tratemos cada día de vivir en el camino de santidad. A los que siguen el engaño, los peores días están por delante. A los que vivimos una vida piadosa, seguimos ejemplos piadosos y no importa que suframos persecución, nos esperan los días mejores. Los mejores días están por delante para aquellos que viven en santidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Te queremos agradecer que podamos todos los que estamos oyendo esta palabra tomar decisiones de ser cristianos genuinos y que no importa lo que pase, nosotros estamos determinados a seguirte a ti, a no darle tregua al pecado, sino vivir para ti en la vida de santidad, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.